Buenas tardes, bienvenidos a Findes. Son las 18 horas, día 18 de abril. Damos inicio a la transmisión del webinar que tenemos programado para esta ocasión en materia de self-management. Soy Emilio Villalobos, directivo de la Fundación. Muchas gracias a ustedes por participar en este evento. Quiero comentarles que el webinario está siendo grabado para que a partir de mañana esté alojado en nuestro canal de YouTube y ahí lo puedan consultar cuantas veces consideren conveniente. Asimismo, quiero invitarles a que se suscriban a este canal y le den like para, pues en él encontrarán más de 350 webinarios clasificados en diferentes áreas de conocimiento, todas ellas relacionadas en múltiples tópicos de interés, tópicos de actualidad en el ámbito de los negocios. El canal se denomina Findes, Cursos Findes. Déjenme presentarles rápidamente. Aquí, aquí tenemos la dirección del canal, Cursos Findes, sin espacio y es de muy sencilla localización. Me acompaña el profesor Edwin Urbina Godínez, especialista de Findes en la materia, quien conducirá el webinario y a quien le cedo el micrófono, no sin antes invitarles a que formulen sus preguntas, nos den sus comentarios y sugerencias, y al término de la plática dispondremos de algunos minutos para atenderles. Edwin, buenas tardes. ¿Podemos iniciar, por favor? Muy buenas tardes, Emilio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan, tanto de forma presencial como quienes están observando este video. Bienvenidos y bienvenidos. Bueno, pues el self-management es una disciplina muy importante para nuestras vidas, pues de nuestra buena gestión interpersonal, personal, corresponden los resultados que nosotros vamos generando. Cuando nosotros hablamos de self-management, estamos hablando de una disciplina fundamental para nosotros poder tener éxito en todos los campos de nuestra vida. Si nosotros no sabemos administrarnos adecuadamente, entonces va a ser muy difícil que a nivel organizacional, a nivel profesional, generemos buenos resultados. La productividad organizacional va siendo la suma de la productividad individual. Y si en lo individual no tenemos un buen desempeño, una buena gestión, entonces se convierte en un efecto dominó en donde diferentes áreas productivas de nuestra vida pues se empiezan a ver afectadas, se empiezan a ver eh, disminuidas en cuanto a los resultados. Hay que recordar algo muy interesante que mencionó un gran filósofo que era John Debate, y él decía que la vida es un compromiso entre lo deseado y lo posible. Muchas veces nosotros deseamos grandes objetivos, grandes metas a nivel personal, a nivel profesional, y esas metas son posibles si nosotros las sabemos gestionar adecuadamente, si nosotros desarrollamos las habilidades que necesitamos para alcanzar esas metas y si las definimos en una trayectoria o en una línea del tiempo alcanzable. Muchas veces las personas tienen metas que son legítimas, pero el tiempo que se proponen no es el adecuado. O a veces las metas son legítimas, la vigencia en el tiempo es la adecuada, pero no han desarrollado sus habilidades y sus competencias interpersonales de manera que alcancen el objetivo, entonces se tiene que hacer un ajuste. Entonces, algo muy importante es que cuando nosotros hablamos del self-management, una parte muy importante que tenemos que tener, pues, es un proceso de integridad y de honestidad en cuanto a las competencias que nosotros hemos desarrollado y las competencias que nosotros necesitamos desarrollar. ¿Ah? Las metas no debemos renunciar a ellas, sino que simplemente tenemos que estar muy claros en cuanto a nuestra capacidad para llevarlas a cabo. Hay una escena muy interesante en el libro del Principito, en donde vemos un ejemplo de esto. Cuando el Principito va viajando por diferentes planetas, hay un momento en el que llega al planeta de un rey, y entonces el Principito le dice, ¿y tú qué haces? Y le dice el rey, pues yo reino. Le dice, ¿sobre qué reinas? Sobre todo lo que ves. Le dice, ¿y todo el mundo te hace caso? ¿Todo lo que está en el universo te responde? Y él dice, sí, responda a lo que yo digo. Entonces el principito le dice, bueno, pues a mí me gustan los atardeceres. Yo vengo de un planeta muy pequeñito
y si me muevo unas cuantas pasos, puedo observar el atardecer. Y si quiero volverlo a observar, nada más basta con que camine un poco más y puedo volver a observar otro atardecer. Así es que a mí me gustaría que tú ordenes un atardecer. Y entonces el rey le dijo, bueno, pues sí, voy a ordenar el atardecer, pero lo voy a ordenar alrededor de las 6 de la tarde. Entonces el principito le dijo, uy, pero pues así que chiste tiene. Y le dijo, bueno, contéstame una cosa. Si yo ordeno algo y aquel a quien yo le ordeno no está en condiciones para llevar a cabo mi orden, ¿quién es el responsable? ¿El que ordenó o el que no tenía posibilidad de alcanzar esa orden y de realizarla? Entonces el principito se quedó pensando y le dijo, bueno, pues el que ordenó. Le dijo, efectivamente. Y entonces el rey le dijo, si nosotros no somos capaces de autoevaluarnos con honestidad, entonces nosotros no lograremos aquello que nos proponemos y autoevaluarnos es algo muy difícil. Puedes considerarte un verdadero sabio si logras hacer un análisis honesto de ti mismo. Cuando nosotros hablamos de self-management, estamos hablando de una competencia compleja que requiere de muchas habilidades, requiere de eh, ciertos valores y uno de ellos es la honestidad y la integridad para nosotros revisarnos honestamente y a partir de ahí responder a ciertas preguntas muy importantes. Entonces, para nosotros tomar el control sobre nuestra productividad personal, necesitamos primero que nada saber quiénes somos. Es una pregunta muy importante. Si nosotros hacemos un análisis honesto de quién soy, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades, entonces a partir de ese punto yo puedo definir hacia dónde voy. ¿Mm? Es muy importante que nosotros como individuos tengamos claro quiénes somos, es decir, tener un perfil muy bien definido de cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades, y a partir de ese punto de inicio, tener muy claro hacia dónde vamos. Cuando nosotros hemos definido hacia dónde vamos, entonces el siguiente punto es trazar un plan de trabajo para alcanzar ese objetivo. Si nosotros no hemos sido honestos y transparentes en cuanto a las habilidades que tenemos en el sentido que nos vamos a dirigir, podemos empezarnos a topar con fracasos o con resistencias que no habíamos contemplado y que eso puede afectar el tiempo en el que nosotros alcanzaremos aquel nivel de productividad que queremos. Entonces, algo muy importante es darnos cuenta que el self-management nos puede ayudar a disminuir nuestros niveles de estrés si nosotros trabajamos de manera congruente y consistente con aquello que queremos realizar en función del nivel de competencias que tenemos. Una parte muy importante es que si yo quiero alcanzar un objetivo para el que no estoy capacitado, pues simplemente tengo que empezarme a capacitar, a desarrollar las habilidades, a desarrollar las competencias necesarias para alcanzar ese objetivo. Por otro lado, es muy importante y por eso se vuelve fundamental la honestidad para alcanzar la productividad individual, que los objetivos que nosotros pongamos sean objetivos que son realmente nuestra pasión o algo que nos motiva. Cuando los objetivos vienen de afuera, cuando son impuestos por el exterior, muchas veces las personas abandonan la realización de esos objetivos. Es decir, que cuando factores externos nos imponen objetivos, muchas veces es cuando las personas abandonan y postergan aquello en lo que están trabajando. Entonces, si tú te has encontrado tratando de lograr un objetivo y reiteradamente lo has abandonado, en muchos casos se debe a que ese objetivo no es un objetivo genuino. ¿M? Y nuestro organismo nos da una respuesta sistémica, una respuesta organísmica que nos permite identificar si aquello que nos estamos proponiendo realmente es algo que nos interesa o es más una creencia quizá heredada o impuesta desde el exterior. Por otro lado, una parte muy importante, como decíamos hace unos momentos, es que cuando nosotros nos proponemos un objetivo de productividad y de eficiencia, tenemos que estar muy claros en cuestión de si nosotros estamos en condiciones de alcanzarlo en el
plan, en la línea del tiempo o en el plan original, o necesitamos hacer adecuaciones. A veces cuando nosotros hacemos un plan, el plan va como muy lineal y como muy definido y cuantificado en paso uno, paso dos, paso tres y paso cuatro dentro de un contexto idealizado. Hay que tener muy claro que una cosa es el mundo de las ideas, como lo llamaba Sócrates, y otra cosa diferente es ya la realidad del mercado, la realidad de la operatividad en el día a día, y en ocasiones hay brechas. Entonces, algo muy importante es que cuando nosotros hacemos una planificación y sobre todo cuando hacemos una planificación de agenda, no podemos agendar más del 60% del tiempo productivo, porque en el día a día van a surgir imprevistos que es imposible predecir y que si nosotros no dejamos espacio para atender imprevistos en nuestra rutina diaria de trabajo, entonces los planes que nosotros vamos trazando se van a ir viendo mermados. Entonces, esta frase que citábamos hace un momento de que la vida es un compromiso entre lo deseado y lo posible, apela a que tenemos que ser flexibles y adaptables. Si nosotros aprendemos a ser flexibles y adaptables y hacemos una planificación adecuada, entonces vamos a ser mucho más eficientes a nivel personal. Pero hay que tener muy claro esto. Toda planificación va a tener que recibir ajustes sobre la marcha. ¿Mm? Entonces no podemos pensar que aquello que planificamos, por muy buenos planificadores que seamos, no va a tener cambios. Siempre vamos a tener que hacer ajustes, siempre vamos a tener que estar abiertos a la flexibilidad y desde ahí adaptarnos a las condiciones, adaptarnos a los imprevistos y a las condiciones cambiantes y a partir de ahí prevenir siempre agendando nuestras agendas solamente hasta el 60%. Por otro lado, es muy importante que nosotros, una vez que hemos definido nuestros objetivos, nos apeguemos a ello. Y eso nos va a permitir tener una mejor toma de decisiones en el momento presente. Cuando las personas no tienen objetivos definidos, es decir, cuando no saben hacia dónde van en la vida, hacia dónde van en lo profesional, hacia dónde van en lo familiar, hacia dónde van en el ámbito de pareja, hacia dónde van en el ámbito patrimonial y así en los diferentes contextos y roles en los que la persona se desarrolla, entonces va a haber mucha confusión en cuanto a la toma de decisiones. Les voy a poner un ejemplo. Había un chico en Costa Rica que nació en una provincia y quería ser astronauta. Sin embargo, él nació en una finca y todos los días le tenía que ayudar a trabajar la finca a su papá. En sus ratos libres se subía a los árboles y se imaginaba que estaba piloteando una nave espacial. Y entonces el papá todo el tiempo le tenía que estar llamando y pidiendo que regresara a ayudarle con las labores de la finca. Conforme fue creciendo este niño, el papá le dijo, ese sueño que tienes de ser astronauta es una locura. Aquí en Costa Rica no hay escuelas en donde tú puedas estudiar para ser astronauta, así es que mejor estudia algo relacionado con la finca para que me puedas ayudar, porque a final de cuentas vas a heredar esta finca va a ser tuya. Así fueron pasando los años y cuando llegó el momento de escoger la preparatoria, en donde ya se iba a perfilar para sus estudios profesionales, este chico se dio cuenta que lo que le decía su papá era una realidad. En Costa Rica no había ninguna escuela que lo preparara profesionalmente para ser astronauta. Entonces, él no renunció a su objetivo, sino que fue flexible y lo más cercano a estudiar para ser astronauta era tomar una opción de preparatoria que lo capacitara para estudiar ingeniería civil. Entonces, estudió un programa de preparatoria mucho más orientado a las matemáticas y de esa forma, cuando se graduó, estudió la licenciatura en ingeniería civil y una vez graduado como ingeniero civil, se fue a Estados Unidos a estudiar una maestría en diseño aeroespacial y empezó a prepararse con mucha alimentación, ejercicio, acondicionamiento físico y en general toda la disciplina de vida que requeriría un astronauta. Así es que eventualmente empezó a mandar su currículum a la NASA diciéndoles, sus estudios,
sus antecedentes, su rutina de ejercicios, su dieta y todas las condiciones y habilidades que tenía, como la de ser piloto, que también se había formado para ello, en paralelo con su licenciatura, y no tenía respuestas. Así es que cuando la NASA eventualmente empezó a publicar, o más bien a hacer, a televisar los lanzamientos al espacio, él desde antes estudiaba las naves y les mandaba cartas diciéndole errores que había en el diseño. Y entonces él siguió estudiando, terminó el doctorado y cada vez que había un lanzamiento, él le escribía a la NASA y le decía, oigan, estuve revisando sus diseños y hay un error en sus naves. Creo que pueden corregirlo. He estudiado esto de diseño aeroespacial y creo que ahí hay un error. Y entonces mandaba sus sugerencias y anexo con sus comentarios mandaba su currículum, su dieta, su rutina de ejercicios, cuánto corría, en cuánto tiempo corría 100 metros, cuántos kilómetros corría por día y todo, proponiéndose como candidato para trabajar en la NASA. Y eventualmente empezó a recibir respuestas en donde le decían muchas gracias por sus comentarios. No hay un error en la nave, lo que pasa es que esa parte del diseño se debe a este fenómeno que se presenta en la atmósfera y por eso está así. Y muchas gracias por escribirnos y tomarse el tiempo. Y él revisaba a ver si en algún momento le decían que lo iban a entrevistar y bueno, pues eso no llegaba. Así pasaron los años y cada que había una misión nueva, él se tomaba la molestia nuevamente de escribir, mandar todo su currículum. Y pasados los años, en alguna junta que tuvieron en la NASA, dijeron, el rating de las misiones, cuando las mandamos al espacio, pues ha disminuido. Ya mandamos a la primera mujer, ya mandamos al primer perro al espacio, ya mandamos cosas novedosas y ahora pues ya no sabemos cómo llamar la atención. Y alguien en una junta dijo, bueno, pues ¿por qué no mandamos al primer latino? Y alguien dijo, bueno, pero pues, ¿y de dónde lo sacamos? Y alguien por ahí dijo, bueno, pues tenemos un costarricense que todos los años nos escribe, ¿eh? Y pues creo que cumple los requisitos, así es que mandaron pedir su expediente, vieron su currículum, vieron su maestría, su doctorado, sus calificaciones, su dieta, sus ejercicios, que además era piloto, etcétera, y dijeron, pues aquí lo tenemos, cumple los requisitos, mándenlo llamar, lo mandaron llamar, y bueno, pues en su momento este hombre, Chang, se convirtió en el ser humano que más veces había salido del planeta. ¿Y todo por qué? Pues porque supo ir desarrollando sus competencias, tuvo un objetivo que aunque inicialmente no estaba en condiciones de cumplirlo, poco a poco se fue acercando hasta que logró eh, desarrollarse plenamente y bueno, de esta forma desarrolló su plan, sus competencias y logró su objetivo plenamente. Entonces, puntos importantes para tener un self-management poderoso. Necesitamos tener objetivos bien definidos. Entonces, primero tenemos que tener muy claro quiénes somos, ujú, y a partir de ahí, hacia dónde vamos. Ujú. En este proceso tenemos que tener muy claro cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades y trabajar en aquellas debilidades que pudieran obstaculizar el logro del objetivo. Así es que hay que trabajar pacientemente porque como en este caso que les platiqué, muchas veces el objetivo no se logra en el corto plazo. Pasaron más de 10 años antes de que esta persona lograra su objetivo, pero fue paciente, fue perseverante y se mantuvo enfocado en aquello que quería lograr en el largo plazo. Estuvo trabajando consistentemente, entonces el trabajo duro es una parte muy importante para el logro de los objetivos. Y una parte muy importante es que si bien tenemos un objetivo final, hay que ir disfrutando la realización de las pequeñas metas en el camino, porque más que el objetivo final, es muy importante en el proceso del self-management ir disfrutando los pequeños logros e ir disfrutando el camino. Por eso la base es que los objetivos sean autodefinidos, no impuestos desde afuera. Porque si viene algo impuesto desde afuera, eventualmente, cuando las cosas empiezan a requerir perseverancia, las personas se abandonan. Entonces es muy importante eso y es muy importante ser una persona bien organizada. Entonces para ello yo les recomiendo que tomen cursos y programas de administración del tiempo, gestión de proyectos, que son competencias muy importantes. Y algo muy importante es también inteligencia emocional. En la mayoría de los casos que he atendido donde las personas tienen problemas de control de agenda y de postergación, muchas veces encontramos que hay ciertas
experiencias emocionales asociadas, desagradables, asociadas a determinado tipo de actividades. Y producto de ese proceso del mal manejo de las emociones relacionadas con cierto tipo de actividades, las personas postergan. En la mayoría de los casos, las personas no postergan actividades porque no sepan hacerlas o porque no sepan planificar, sino porque hay una creencia asociada negativa con relación a ciertas actividades clave para alcanzar los objetivos. Entonces, es muy importante saber administrar bien nuestra agenda a través de una buena gestión del tiempo. Es importante saber gestionar proyectos, sobre todo en el largo plazo, y es importante saber gestionar nuestras emociones de manera que sean un motor que mantengan la motivación elevada de manera consistente. Y por otro lado, si estamos teniendo problemas de postergación en ciertos tópicos o estamos abandonando nuestros objetivos, vale la pena acercarnos a un especialista y obtener una orientación con relación a esto. Entonces, bueno, pues para cerrar nuestra sesión del día de hoy, me gustaría recomendarles que se acerquen con nosotros en algunos de estos programas como inteligencia emocional, administración del tiempo y gestión de proyectos que les pueden complementar muy bien con esta competencia. Así es que bueno, pues si tienen alguna pregunta, pues podemos abrir este espacio para preguntas y respuestas con relación a este tema que es sumamente importante. Edwin, muchas gracias. Pues el espacio está abierto para atender las preguntas, comentarios y sugerencias. Mientras esto sucede, bueno, para ello, dos opciones. Una, la más sencilla, es abrir el micrófono y participar. La segunda es emplear el chat para estos efectos, ¿verdad? Y mientras esto ocurre, les recuerdo que el webinario fue grabado y a partir de mañana estará alojado en nuestro canal de YouTube para que lo consulten cuantas veces consideren conveniente. Asimismo, quiero invitarlos a que den like en este canal y se suscriban, pues con ello nos ayudan a seguir produciendo contenidos para todos ustedes. Esperamos sus comentarios, sugerencias y preguntas. Todos los jueves a las 18 horas estaremos abordando diferentes tópicos de interés, tópicos de actualidad en el ámbito de los negocios y el próximo jueves 24 de abril a las 18 horas estaremos abordando el tema del manejo del fondo fijo de caja, tema financiero. Los invitamos, inviten a sus compañeros, inviten a sus amigos. Bien, ¿alguna pregunta, comentario, sugerencia? Aún no tenemos nada en el chat. De acuerdo, de acuerdo. Pues bien, siendo las 18 horas con 23 minutos del día 18 de abril, damos por terminado el desarrollo de este webinario. Edwin, muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Hasta Con mucho luego. gusto. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias.